Este es el organigrama que ha preparado el equipo especial para luchar contra la corrupción en el poder, que lidera o lideraba, porque también fue cambiada Marita Barreto, muy temprano por la mañana, cosa que llama sospecha, por supuesto, también. Y los fiscales a su cargo se han pronunciado en defensa de la fiscal Barreto, que recordemos también fue un personaje clave en las denuncias contra Pedro Castillo. Pero vamos al organigrama nuevamente. La organización criminal que se describe estaría integrada por estos 3 asesores. Me parece que uno era un coordinador, no sé si un coordinador parlamentario, y los otros 2 sí eran asesores. Está Jaime Villanueva en el centro, Abel Hurtado, a la derecha Miguel Ángel Girao. Y a la cabeza de esta organización criminal estaría la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Vamos a conversar con el exministro del Interior, Mariano González. Hace algunos meses, casi un año podríamos decir, conversábamos con él sobre los niños en el Congreso. Y él nos comentaba, en ese momento se hablaba de entre 6 y 10 niños, congresistas sospechosos, preocupados porque había denuncias en contra de ellos y que por lo tanto estaban llanos a votar mientras se les ofreciera inmunidad. O impunidad en este caso. Mariano González nos dijo, hay muchos más. Mariano, ¿cuál es su lectura sobre todo lo que ha ocurrido el día de hoy? ¿Quién es culpable en esta historia? Buenas noches. ¿Hay uno o hay más culpables? Creo que hay muchísimos responsables, ¿no? Muchísimos culpables, pero quiero, si me permite, en primer lugar reconocer el trabajo importantísimo que hacen por la patria, hacen por la democracia, este equipo especial, en los fiscales liderados por Marita Barreto, el fiscal Niño y otros más, y en el caso de la policía, el equipo liderado por Walter Lozano y Harvey Colchado, ¿no? Sí. Creo que, y muchos oficiales y técnicos y suboficiales que conforman este equipo. Cuando se conformó este equipo de fiscales y policías, era para luchar contra la corrupción en el poder. Mucha gente criticó en su momento que era solamente un grupo de investigación fiscal y policial contra Castillo, y no es así. Era justamente para luchar contra toda forma de corrupción en un espacio de poder, sea en un poder del Estado o en otro, o en un órgano autónomo, como es el caso de la usted participó directamente, fue uno de los artífices de la creación de este equipo especial. Ahora, claro, en ese momento quien estaba en el poder era Pedro Castillo. Por lo tanto, las investigaciones se concentraban, digamos, en Castillo y en el entorno, porque se conocía de una serie de denuncias también de corrupción allí, durante ese gobierno. Y bueno, las investigaciones han continuado y aparentemente hoy escalan y comprometen a uno de los personajes que, como ha descrito el reportaje de Talía Rosales, es un hombre de confianza directamente. Hay quienes han dicho, pero estos chats Villanueva el día de hoy en una clínica. La certificación inclusive es posible. Además de la participación judicial, ¿no? en esta orden, técnicamente, ¿no? es factible corroborar la veracidad de esos chats. O sea, no hay forma de que alguien pretenda decir me han sembrado un chat o me están dibujando o haciendo pruebas. Esto es irrefutable. Además, dejar muy en claro que la ciudadanía puede coincidir o discrepar de quienes conforman este equipo especial. Pero lo que yo les puedo garantizar, este equipo especial está compuesto por personas que en primer lugar tienen un compromiso con el Estado y son personas honestas a prueba de todo. ¿Qué le podría decir a nuestros televidentes sobre el papel de Jaime Villanueva? ¿Era un operador? Sin duda, es evidente que la negociación para dejar, digamos, prácticamente morirse o permanecer en el recuerdo o en el olvido los procesos de investigación contra los niños, contra los mochasueldos y otros procesos adicionales que tenían otros congresistas, eran prácticamente moneda corriente para negociar algún tipo de apoyo en las votaciones, ¿no? Y eso realmente es atentatorio, no solamente contra la institucionalidad misma del Ministerio Público, sino sobre todo contra la democracia. Y el Congreso o los congresistas involucrados le hacen muchísimo daño a nuestro sistema, ¿no? Y lo lógico debería ser que cada uno de ellos, por lo menos por dignidad, le pida perdón al pueblo peruano, pero lamentablemente vemos que se siguen escudando
en la institución, se siguen escudando en que es un grupo colegiado, en que son 130 y, como bien recordaba usted, hace algún tiempo hablamos de los niños que no eran 6, sino que calculábamos que eran más de 40 y creo que quedamos chicos, ¿no? Que son en la mayoría, si no en todos los casos, quienes tienen investigaciones en la Fiscalía. Por lo tanto, es verosímil absolutamente, porque además hay una decisión. Hay un momento en que la fiscal de la Nación archiva las investigaciones sobre un gran número de parlamentarios. Sí. Esa resolución es conocida en ese momento, ¿no? Y se critica precisamente el blindaje a los denominados niños en el Parlamento. Es lamentable, discúlpame, mira, Mávila, cuando se inició este equipo, la fiscal Marita Barreto, los policías, la fiscal de la Nación, quien te habla, todos estábamos convencidos de que juntos teníamos que luchar contra la corrupción. Lamentablemente eso no ha sucedido. El equipo especial sí se mantiene en esa lógica, pero la Fiscalía de la Nación ha sido corroída de alguna manera, pues lamentablemente también por el virus de la corrupción, ¿no? Ahora, la fiscal Benavides cumplió un rol también fundamental en la denuncia contra Pedro Castillo. Sin duda. Correcto, pero ¿qué pasa? ¿En qué momento se produce el enfrentamiento con una fiscal que, a ver, dentro del organigrama de la institución estaría por debajo de su jerarquía, pero que sin embargo ha tenido también el coraje El factor Jaime Villanueva es determinante, ¿no? Porque obviamente pues había preocupación de parte de él, como bien lo hemos escuchado. ¿De parte de él o de parte de la fiscal? Yo creo que inicialmente de parte de él, porque como bien se desprende de los documentos de esta investigación, habían colaboradores eficaces que los indicaban como que él estuvo al tanto de muchas situaciones previas, ¿no? Pero hemos dicho que él era un operador de la fiscal Benavides. ¿Por qué la fiscal Benavides necesitaba un operador en el Congreso? ¿Por qué necesitaba conseguir votación a favor, por ejemplo, de la inhabilitación de Zoraida Ábalos, del nombramiento del defensor del pueblo, de la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que son esas 3 votaciones a las que se hace referencia en los chats? Esas votaciones y esos intereses son ajenos a los intereses de la institución Ministerio Público. ¿Por qué? ¿A la institución? A la institución, porque para los intereses, digamos, en el Congreso de la institución, uno de ellos en ese cuadro que se ha presentado justamente es el coordinador parlamentario, ¿no? Entonces se supone que si tienen un coordinador parlamentario es la voz oficial para cualquier coordinación. Pero Jaime Villanueva decía en los chats que él era el único autorizado, claro, y que representaba, o sea, y tenía toda la confianza de la fiscal de la Nación. Se le endosó un poder que nunca debió haber tenido. ¿Quién le dio ese poder? La fiscal de la Nación. ¿Y por qué la fiscal de la Nación necesitaría, insisto con la pregunta, cómo nos explicamos a qué obedece, a qué le temía la fiscal de la Nación o a qué le teme Patricia Benavides? Yo creo que hay una tentación desde el lado del poder, siempre, de sucumbir ante justamente politizar de alguna manera las decisiones. Y la negociación promovida por Jaime Villanueva de conseguir votos a cambio de impunidad, pues simplemente era una traición total a la labor del Ministerio Público. Correcto, ¿no? Es que la fiscal de la Nación también sabía que ella tenía problemas administrativos. Sí. Está el tema de la tesis, está el cambio, por ejemplo, de la fiscal que investigaba a la hermana, y estos problemas administrativos de alguna manera, o por lo menos según la hipótesis del doctor Vela, por ejemplo, la habían arrinconado y obligado a ceder a este tipo de acuerdos. Es probable, pero el problema es que se repite más o menos el patrón del caso Gonzalo Chávarri, ¿no? ¿En qué? En que hacer... Bueno, Chávarri también tenía sus propios problemas. Por eso, no, pero hacer una alianza política, y más aún con sectores involucrados en temas de corrupción, siempre te termina pasando la factura, ¿no? Bueno, vamos al último comentario del exministro Mariano González. Mávila, después de escuchar a la congresista Luque, lo que queda en evidencia es que hay probablemente un sector minoritario en todas las bancadas o en todos los sectores ideológicos y de posiciones políticas que aún tienen decencia en el Congreso, ¿no? Y el caso de la congresista Luque probablemente sea uno de ellos. Pero la gran mayoría realmente no tienen sangre en la cara, ¿no? Están
sentadotes ahí como si nada hubiera pasado y mirando y diciendo que la crisis es en otro lado y no allí. Yo no tengo realmente ninguna confianza en que este Congreso solucione nada. Y más bien creo que van a seguir intentando quedarse, perpetuarse hasta el 26, ¿no? Claro, y en esa línea, digamos, el Congreso tendría que decidir entonces si apoya a Benavides o apoya a Boluarte en este enfrentamiento de titanes. Y la cosa no va por ahí. Y mientras tanto, la economía y la seguridad siguen yendo cuesta abajo, ¿no? Muy bien. Mariano González, solo te pido una reflexión final. Pero por otro lado, lo que sí debemos recoger de este caso concreto del equipo especial y de todo el trabajo que se ha hecho es también una luz de esperanza, ¿no? Es decir, hay gente que no se casa con nadie en este país. Nuestro país puede ser viable. Aún hay gente honesta que, pudiendo sucumbir ante el poder, se ponen a veces fuertes y nadan contracorriente. De acuerdo, Mariano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir